Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. En un video que circula en las redes sociales se observa al candidato Pedro Castillo planteando eliminar la Defensoría del Pueblo. Sí, eliminar la Defensoría del Pueblo, un ente autónomo constitucionalmente. Nosotros, cuando vimos el video, ese extracto que vamos a colocar a continuación, hicimos nuestro trabajo de corroboración y fuimos y encontramos el video completo. Y hemos verificado que las declaraciones son fidedignas. Las afirmaciones que usted va a escuchar en boca del señor Pedro Castillo son auténticas y corresponden a un mitin del día viernes 19 de marzo en Espinar, Cusco. Según sus propias redes sociales, el candidato Pedro Castillo estuvo ese día en Espinar. Así que la corroboración está perfectamente certificada. A través de sus cuentas personales, el señor Castillo ha denunciado a la página que difundió este extracto, pero lo que el señor Castillo no niega es lo que allí dijo. Escuchemos. Y lo peor, que hay que desactivar la Defensoría del Pueblo. ¿Ustedes conocen? La Defensoría del Pueblo ha defendido Espinar. Pero ¿cuánto se lleva? ¿Cuánto? Las empresas transnacionales están con las horas contadas. Bienvenida a la empresa minera donde la población y donde la naturaleza lo permita, pero sin ninguna contaminación y sin ninguna explotación a nuestro pueblo peruano. Bueno, eso sin duda resulta preocupante, porque un presidente no puede, de acuerdo a la Constitución, eliminar o desactivar la Defensoría del Pueblo. Ya había hecho la propuesta el señor Castillo de desactivar el Tribunal Constitucional, de desactivar o por lo menos eliminar, replantear el trabajo de SUNEDU. Lo que sí ha dicho que SUTRAN también debe eliminarse, ATU debe eliminarse. Entonces hay una serie de organismos autónomos que existen por algo, ¿no es así? Y tienen una tarea, y la Defensoría, caramba, no es poca cosa. Le vamos a preguntar a nuestros invitados hoy qué piensan sobre esto y además, evidentemente, qué piensan sobre la campaña. Las declaraciones del señor Castillo que usted acaba de escuchar corresponden al mes de marzo, pero se han conocido hoy, o por lo menos se han amplificado el día de hoy. Va a estar con nosotros el analista político y director del portal sudaca.pe, Juan Carlos Tafur, eso más adelante. También el ex candidato Daniel Urresti, Jorge Chávez, que ha sido presidente del BCR y también ha sido candidato a la vicepresidencia con George Forsyth. Pero empezamos el programa con Rocío Silva Santisteban, congresista de la República. ¿Cómo le va, Rocío? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Jaime. Bueno, ¿qué apreciación, qué opinión, qué impresión le merece esta afirmación del señor Castillo de querer eliminar la Defensoría del Pueblo? Bueno, a mí me llama la atención porque precisamente creo que una de las propuestas de Perú Libre y de muchos partidos de izquierda es más bien fortalecer el Estado, ¿no? Fortalecer el Estado implica dar mayor transparencia a las instituciones del Estado, entre ellas, por supuesto, a la ATU, la OEFA y a la Defensoría del Pueblo. Ahora, entiendo que por lo que tú acabas de comentar, esa movilización, lo dijo en Espinar, ¿no? Quizás en Espinar la actuación de la Defensoría del Pueblo cuando fue la crisis en el año 2012 no fue muy buena, pero en verdad yo he trabajado en el tema de situación de conflictos sociales y, por ejemplo, yo puedo decir que la actuación de la Defensoría del Pueblo durante el Baguazo fue excelente. Fue excelente la Defensoría de allá, de Bagua. Durante la crisis de Cañaris, el defensor de Lambayeque estuvo ahí permanentemente y hizo un trabajo muy valioso con la gente de Cañaris. Bueno, en Cajamarca no fue tanto, pero hubo una presencia de la Defensoría. Incluso a una de las trabajadoras de la Defensoría, la policía la detuvo y la maltrató y le pegaron, me acuerdo, en esa época. Entonces, la Defensoría del Pueblo ha estado en los momentos más calientes
ha estado en diferentes situaciones, quizás no en todos los espacios ha actuado de la mejor manera, porque eso depende también de los defensores locales, pero en términos generales podríamos decir que es una institución que está permanentemente monitoreando los derechos humanos. Claro, pero entonces justamente con ese espíritu, además que de por sí no se puede desactivar una Defensoría del Pueblo, que es un organismo además constitucionalmente autónomo, ¿qué consecuencias para usted tendría que una afirmación así se plasme en la realidad? Bueno, yo creo que en realidad no se puede desactivar la Defensoría del Pueblo, no se puede desactivar el Tribunal Constitucional así nomás. Tendría que darse un cambio constitucional. Y yo, que estoy a favor de un cambio constitucional total y que estoy de acuerdo con una asamblea constituyente, pienso que uno de las instituciones que ha ayudado mucho y ha defendido a los peruanos ha sido la Defensoría del Pueblo, sin duda. A pesar de las diferencias que podría yo tener con algunos defensores, incluyendo el defensor actual Walter Gutiérrez, en los momentos, en verdad, más duros, ha sido una de las instituciones en que ha publicado pronunciamientos potentes, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia. Pero entonces, ¿qué razón tendría proponer su desactivación? Bueno, eso habría que preguntárselo a Perú Libre, ¿no? Yo no, o sea, supongo que, no, claro. Bueno, no sé, yo no voy a interpretar, en realidad no soy no voy a ser, digamos, una intérprete oficiosa de Pedro Castillo, porque le corresponde a ellos hacer la interpretación correcta. Pero de lo que preocupa, digamos, es el tono de la declaración y lo importante que es una institución como la Defensoría que un candidato presidencial proponga algo así, ¿no le parece? Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. A mí me preocupan, digamos, otras propuestas que no se hacen de manera tan directa, pero que por ahí también pueden estar surgiendo, no solamente de un candidato, sino de otra candidata. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, el indulto. Por ejemplo, el indulto, que ya se dio en una ocasión, ¿no? Los dos proponen indultos, ¿no? Para ser justos. Ella propone el indulto a su padre y él propone el indulto a Antauro, ¿no? Estoy en contra de cualquier indulto. Y ya se dio el indulto al señor Alberto Fujimori, fue un 24 de diciembre del año 2017, en que a las 9 de la noche estuvimos en la Plaza de Armas con la madre del niño Rojas, que murió en Barrios Altos, con las hermanas de los asesinados en la Cantuta, movilizándonos un 24 de diciembre. Bueno, había que hacerlo. ¿Usted apoya a Pedro Castillo? Nosotros, o sea, cuando hablo de nosotros, estoy hablando de mi grupo político, estamos evaluando tomar una decisión. Definitivamente ya hay una decisión semi-tomada, que creo que es la decisión que están tomando todos los partidos de izquierda. Y lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer es plantear una agenda mínima que, digamos, nosotros como grupo político de Izquierda Democrática creemos que debe de ser prioritaria. Y el punto número uno es, obviamente, la pandemia. Ese es el punto número uno. Sin duda. Y yo creo que los dos candidatos deben de estar en estos momentos dirigiendo todos su inteligencia, todas sus propuestas, todo su equipo técnico, a ver qué hacemos con la pandemia, porque eso ya no puede seguir más, Jaime. Yo te escucho todas las noches, escuchaba lo que hablabas del avión, la metáfora era tremenda, y ahora las instrucciones que das para los usos de la mascarilla, etcétera, y de verdad duele mucho el país por la situación tremenda en que estamos atravesando esta pandemia, con todavía falta de vacunas en muchos lugares de nuestro país, y no solamente falta de vacunas. Ayer estuve conversando con unas señoras de Paruro y no tenían información sobre las vacunas. Entonces es importante que la información también se divulgue en todo nuestro país. Ahora, sin duda el tema de la pandemia resulta protagónico e importantísimo, ¿no? Pero solamente para terminar esta declaración del señor Castillo, y que no es
sola, ¿no? Es decir, no está sola o no es una novedad, si lo podemos llamar así, porque ya también el señor Castillo había planteado la desactivación del TC, ha hablado de una suerte de condiciones en las cuales replantear el trabajo de SUNEDU, también habla de eliminar SUTRAN, eliminar ATU. Entonces, sumado a la Defensoría, sumado, como ya dije hace un momento, al Tribunal Constitucional, sumado a que los derechos individuales que usted, por lo que recuerdo, defiende, pues el señor Castillo no necesariamente defiende, ¿qué condiciones le plantearían a Castillo para, con su grupo político, respaldarlo en una segunda vuelta? Esas son las condiciones que estamos planteando, ¿no? O sea, en primer lugar, la defensa de la institucionalidad democrática y en ese sentido de la independencia de poderes, tanto del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional. Ahora, un asunto fundamental, derechos individuales, bueno, en fin, depende de la doctrina cómo los llamaríamos, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí me parece importante es que cuando estamos hablando de los derechos de las mujeres, estamos hablando de situaciones de violencia extrema, de feminicidio extremo, de desaparición de miles de mujeres y de violencia sexual a niñas que salen embarazadas. Y ese es un tema que se tiene que ver en nuestro país. No es un tema menor. No es un tema menor, es un tema importante, es un tema sumamente importante. Y cuando hablamos de la población trans, por ejemplo, estamos hablando de las compañeras, por ejemplo, de Amigas por Siempre del Callao, que en estos momentos no tienen qué comer porque por el tema de la pandemia, porque trabajan en distintos trabajos que no están funcionando, entre ellos obviamente la prostitución. Y en esos momentos están solicitando las compañeras trans del Callao que se las apoye, así como las compañeras trans de Loreto, así como las compañeras trans de Pucallpa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando hablamos de la población vulnerable, estamos hablando también de mujeres trabajadoras, de hombres trabajadores, y estamos hablando, o sea, hay que hacer un cruce, no estamos hablando solo de género, estamos hablando de clase, estamos hablando de etnia, estamos hablando obviamente de la vulnerabilidad muy fuerte que sufren las niñas de este país. Claro, justamente porque esa también es nuestra preocupación, eso se les enseña a los niños, entre otras cosas, en el enfoque de género. Enfoque que el señor Castillo y sus virtuales congresistas insisten en no respaldar. Y cuando yo hablo de derechos individuales, hablo también del derecho a, por ejemplo, la eutanasia, por ejemplo, al aborto, que tampoco el señor Castillo respalda. Entonces, se da cuenta que los marcos de libertades o de derechos, en este caso, se van como encogiendo un poco más. Y se lo digo, aquí mismo le hemos preguntado al señor Castillo y no, para él esos derechos no existen. Entonces... bueno, no los contestó, pero digamos... Sí, vi el programa. Dijo que no. Dijo que no. Bueno, para nosotros es fundamental la vida, es fundamental la vida sobre todo. Y la vida... tanto en el ámbito de conflictos ecoterritoriales, donde las mujeres, por supuesto, ponen el cuerpo en primer lugar y obviamente no participan de las mesas de diálogo porque ahí existan los varones, o la vida también cuando estamos hablando de la pandemia y la vida cuando estamos hablando de situaciones extremas, como por ejemplo embarazos forzados de niñas de 11 años violadas por sus padres, o por padrastro, o por el primo, por el tío, o por el señor de la vuelta, o sea, violadas. Entonces, estamos ante una situación muy compleja, muy difícil, pero al mismo tiempo, nosotros defendemos también, por supuesto que sí, la vida de todas aquellas mujeres que han estado luchando en el ámbito de la ley de agroexportación, y ahí la mayor cantidad de dirigentes han sido mujeres incluso madres de familia que ellas solas llevan un hogar y que han estado en las luchas ahí conversando, dialogando, haciendo política, que es lo que se debe hacer. Eso para nosotros también es fundamental. Entonces, yo por eso digo, voy a repetir, cuando hablamos del ámbito de género, tenemos que hablar también del ámbito de la clase, por supuesto que sí, y del ámbito étnico, porque, ojo, una de las mujeres más vulnerables del Perú son las mujeres indígenas. De acuerdo, totalmente. Quiero aprovechar su presencia porque ya
debemos ir terminando. Viene Jorge Chávez, expresidente del BCR. Finalmente, ¿hay un consenso en el Congreso para aprobar por insistencia la ley de devolución de 4 UITs de los fondos de las AFP tras la observación del gobierno? No, no sé. Creo que debe de haber un mayor acercamiento, y yo espero que haya un mayor acercamiento del ministro de Economía y Finanzas para que pueda quizás conversar en la Comisión de Economía. No sé cómo estarán coordinando porque yo no formo parte de la Comisión de Economía, pero entiendo que hay una situación tensa. Y claro, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Mira, nosotros esperamos que la ley salga, así como salió la de la CTS, ¿no? Como porque la estamos aprobó en el una Congreso. situación de urgencia. Pero para que la ley salga se tienen que poner a conversar. No, claro, pero pueden aprobar por insistencia también, ¿no? Claro, y aprobamos por insistencia y después se manda al Tribunal Constitucional. O sea, eso ya lo sabemos, cuál es el camino de este tipo de leyes. Yo creo que es fundamental que Anthony Noboa e Waldo Mendoza se sienten y se sienten con los demás miembros de la Comisión de Economía para poder hacer otro dictamen que sea viable. Eso es urgente, ¿no? Y bueno, yo en particular voté en contra, porque para nosotros y para el Frente Amplio, el tema de lo que son los derechos de los trabajadores para su jubilación es prioritario. Muy bien, Rocío Silva Santisteban con nosotros, congresista de la República. Gracias, Rocío, que tenga usted muy buenas noches. Hasta la próxima, ¿eh? Buenas noches. La opinión de Rocío Silva Santisteban sobre la campaña, sobre estas declaraciones del señor Pedro Castillo, que, ojo, son o corresponden al mes de marzo. Fueron en Espinar, fueron el 19 de marzo, solo que ahora una página, que no es una página oficial del Partido Perú Libre, hay que decirlo, publicó este extracto. Nosotros lo que hicimos es ir al video completo. Lo que hicimos fue